Buenas tardes. Bueno, en esta quinta sesión vamos a hablar de las parábolas del Evangelio de San Mateo, ¿vale? Tendríamos que ver diferentes textos, pero con el poquito espacio del que disponemos, me voy a centrar en una única parábola, aunque sí vamos a ver todo el conjunto del Evangelio de Mateo, para el que las parábolas son especialmente importantes, hasta el punto de que si este Evangelio está estructurado en torno a 5 grandes discursos, justo el tercero, es decir, el que está en la mitad de los 5, es este discurso de las parábolas. De modo que todo gira alrededor de él. Es el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Y bueno, pues habría que ver, sobre todo, lo que caracteriza a un evangelista son pues las parábolas que le son propias, es decir, que no tienen los otros. En este caso no tiene San Marcos, no la tiene San Lucas, menos aún San Juan, que como vimos al principio, en su evangelio no recoge parábolas. Habría que ver además este otro evangelio del que ya hemos hablado mucho, que la teología suele llamar el Evangelio Q, o como lo llamaban los santos padres, los primeros cristianos, los testimonios que tenemos de los primeros escritos de los teólogos del primer milenio hasta el siglo X, que es esta parte de la teología que la historia de la Iglesia y la historia del cristianismo, y desde luego la teología, siempre ha denominado como la patrística, la patrología, los santos padres, ¿vale? Y ellos a este evangelio, que hoy la teología llama Q, Quelle, fuente, o el evangelio de los dichos del Señor, el documento Q, los cristianos primitivos lo llamaban precisamente de esa manera, el evangelio de los dichos del Señor. Es decir, un evangelio que, a diferencia de los 4 que conocemos, los 4 que están en el Nuevo Testamento, estaría compuesto únicamente por palabras recopiladas de Jesús, ¿vale? Sin acciones, sin contar, como hacen los 4, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pues un viaje de Jesús de Nazaret hasta Jerusalén, en el que 2 de ellos, Mateo y Lucas, cuentan también el nacimiento y la infancia de Jesús, su primera predicación alrededor del lago de Galilea, y luego sobre todo la subida con sus discípulos a Jerusalén, a la ciudad santa, para celebrar la Pascua, y la última semana que vivió en la ciudad santa. La búsqueda, la llegada a la ciudad desde Betania, a través del monte Scopus, llegando a lo alto del monte de los Olivos, y buscar un lugar para celebrar la cena de aquella noche de Pascua. Después el dirigirse a un lugar que siempre era el elegido por el grupo cuando estaban en Jerusalén, a donde se retiraban, precisamente en este monte de los Olivos, al pie del monte de los Olivos, en un jardín que conocemos con el nombre de el jardín de Getsemaní. Allí se retiraban siempre después de su actividad, a veces predicar el Evangelio, otras veces aquel día después de celebrar aquella última cena, y se retiraban a orar. Aparece después Judas, que había desaparecido de aquella cena y todos pensaban que se había ido a comprar algo que necesitaban, y aparece al frente de un grupo de soldados que viene a prender a Jesús. El prendimiento de Jesús en Getsemaní, su comparecencia, lo llevan ante el gobernador, primero ante el sumo sacerdote, Caifás, después con una visita casi relámpago ve al rey Herodes, de nuevo lo devuelve a Caifás, Caifás lo lleva a Pilato y Pilato lo interroga, decide condenar la muerte, su ejecución en la cruz, su sepultura en aquel sepulcro nuevo excavado en la roca que pertenecía a José de Arimatea, y el hallazgo de aquel sepulcro vacío, es decir, sin el cuerpo que había sido enterrado de Jesús. Esto, que es la trama que encontramos en los 4 evangelios, no está en este documento Q, en ese evangelio de los dichos del Señor, que solamente recoge palabras, ¿vale? Pero
de alguna manera, la tradición cristiana primitiva se hizo eco de ese evangelio y lo copió. Lo copiaron Mateo por un lado, Lucas por otro lado, y así, por un lado y por otro lado. ¿Por qué? San Mateo y San Lucas ni se conocieron ni se leyeron, y sin embargo tienen esos 233 versículos idénticos que han tomado de algún lugar del que lo escribieron. No simplemente puede explicarse porque han escuchado una historia y la han escrito, sino que son dos historias exactas que además está contada con una lengua que ya no es la que ellos hablan, ya no es el griego que de una manera muy elegante, sobre todo Lucas, escribe, ¿no? Sino un texto mucho más primitivo, y por lo tanto en esta historia que habla de las palabras recogidas de Jesús, esas parábolas las veremos sobre todo en la siguiente sesión, que es las parábolas que también San Mateo y San Lucas recogieron, tomándolas de ese relato de Q, pero las veremos cuando nos dediquemos a ver las parábolas de San Lucas, porque nos vamos a dar cuenta, San Mateo fue muy fiel al relato de este evangelio. Prácticamente lo copió y lo transmitió tal cual lo leyó. Pero San Lucas le añadió algunas cosas que son verdaderamente impactantes. Por eso, como en la próxima sesión veremos las parábolas de San Lucas, aprovecharemos también para ver las parábolas que San Mateo y San Lucas tienen, porque las tomaron de este antiguo evangelio, probablemente mucho más antiguo que el evangelio según San Marcos, y que obviamente no están en San Marcos. Y luego las parábolas de San Marcos que repitieron San Mateo y San Lucas. De modo que, si hoy sabemos que los evangelistas, San Mateo y San Lucas, tuvieron a la vista esos dos textos, por un lado, en una mano el evangelio de San Marcos, en la otra, ese otro evangelio de los dichos del Señor. De modo que las que tomen de San Marcos, pues están en el evangelio de San Marcos, en el de San Mateo y en el de San Lucas. Pero las que Mateo y Lucas toman de Q están solo en San Mateo, en San Lucas y en el evangelio de los dichos del Señor. No sé si os estoy haciendo un lío enorme, ¿vale? Y esto es muy importante porque, por un lado, se muestra estos orígenes cristianos y estas dos fuentes importantísimas que tomaron los evangelistas para transmitir lo que Jesús había dicho y había hecho, pero comparándolas, es decir, primero viendo lo que uno dice y los otros tres no, lo que dos dicen y uno no, lo que otros dos dicen y el otro no, pues somos capaces de captar aquellos detalles que para cada evangelista son importantes. Y esto pues nos va a decir muchas cosas de la comunidad a la que el evangelista se dirige, de la comprensión que cada evangelista tuvo de lo que Jesús había dicho y de lo que Jesús había hecho, pero además de lo que cada evangelista quiso comunicar a las comunidades a las que ellos se dirigieron, ¿vale? Y por esto, con ese objetivo que nos habíamos propuesto al principio de este mini curso, que era el tratar de familiarizarnos con este lenguaje y en la medida de lo posible recuperarlo para la catequesis, por ejemplo, pues hacer esta constatación es muy importante, ¿no? El darnos cuenta de que los cuatro evangelios no dicen exactamente lo mismo, sino que contando la misma historia, recordando las mismas palabras de Jesús, recordando los mismos hechos protagonizados por él, pues cada uno tiene sus peculiaridades. Y esas peculiaridades se deben, en primer lugar, a la comunidad a la que se dirige, a la comprensión que el evangelista tiene de Jesús y de su mensaje sobre el reino de Dios, y sobre todo, pues a la forma que las palabras de Jesús fueron poco a poco adquiriendo en esa tradición cristiana. Recordemos que Jesús habla, pero sus palabras se ponen por escrito bastantes años después de su muerte, ¿vale? Y esto es importante también. De modo que no vamos a ver ni el punto 4.3, las parábolas de Marcos que repiten Lucas y Mateo, ni el 2, que lo veremos la semana que viene, no, lo veremos el mes que viene cuando hablemos de las parábolas de Lucas,
porque es exactamente el mismo punto. Las parábolas que, en ese caso le he llamado, las parábolas de Q que Lucas y Mateo repiten, ¿no? Y nos vamos a centrar en esta única parábola que tiene San Mateo y no tienen los demás, y que creo que dice muchas cosas de lo que este evangelista pensaba sobre Jesús y el recuerdo que él tiene de sus palabras y cómo quiere comunicarlas para seguir perpetuando esa memoria, que es en definitiva lo importante, ¿no? No fue simplemente el poner por escrito unas palabras casi como una reliquia que había que conservar, sino todo lo contrario, ver cómo esas palabras eran capaces de seguir haciendo presente a Jesús en sus vidas, ¿no? Y cada día. Y bueno, pues antes de detenernos en ella, en la parábola, en ella, que vamos a ver que son dos, la parábola del tesoro escondido en el campo y la parábola de la perla fina, y son apenas versículo 44, 45 y 46, 3 versículos. Y con esto vemos algo que ya hemos repetido también, y es que las parábolas son brevísimas, que las parábolas en sí mismas y casi sacadas del contexto, podríamos hacerles decir muchísimas cosas distintas. ¿Por qué? Pues porque tienen mucha capacidad significativa, tienen mucha fuerza simbólica, podrían interpretarse desde distintos puntos de vista. Sin embargo, el evangelista las sitúa en un lugar, en un contexto, con un texto delante y un texto detrás. Y esto va a condicionar el fragmento de la parábola, ¿no? Y lo veremos ahora enseguida. Por eso decía que antes de centrarnos en esa parábola, vamos a ver la estructura del Evangelio, que, tal vez sea el más elaborado de todos. San Mateo, que escribe con muchas técnicas judías que hoy conocemos bien, y que los niños, porque cuando hablemos de ella diréis, madre mía, que está elaborado ese texto, ¿no? Pero los niños los aprendían desde pequeñitos en la sinagoga, ¿no? De modo que aprendían a cómo leer los textos. San Mateo escribe en un momento en el que la comunidad a la que se dirige, probablemente en Antioquía de Siria, acaba de ser expulsada de la sinagoga. Es decir, casi como han sufrido una expulsión de la comunidad, ¿vale? De la comunidad creyente judía, no cristiana, ¿vale? Los expulsan precisamente por eso, porque no los consideran ya iguales que ellos, por muchas razones. Sobre todo por la principal. Ellos están esperando que el Mesías tiene que venir, no saben cuándo, y estos otros, los seguidores de Jesús, dicen, no, el Mesías ya ha llegado. Este Mesías es el crucificado, el profeta de Galilea, el profeta de Nazaret, aquel a quien las autoridades han entregado en manos de Poncio Pilato para que fuera ejecutado, y que ha muerto en una cruz. ¡Pum! Segundo golpe terrible. El Mesías tiene que venir, ellos lo están esperando, y ellos dicen, no, ya ha llegado. Segundo golpe terrible. ¿Con quién identifican al Mesías? Con alguien que ha muerto crucificado. Capítulo 21, versículo 23 del libro del Deuteronomio. Maldito el que cuelga del madero. Era una muerte maldita para los judíos. El ahorcamiento, la crucifixión y el empalamiento. De modo que quien moría de esta manera, muchos judíos pensaban que morían con una maldición. ¿Cómo podía ser el Mesías alguien que había muerto así? De modo que era el segundo gran impacto que supuso la predicación cristiana en un ámbito judío, ¿no? Es decir, esto es imposible. Y la tercera cuestión. Todos los judíos, todos, excepto los saduceos, creían en la resurrección de los muertos. Creían en la resurrección de los muertos, pero un grupo, los saduceos, no creía en la resurrección de los muertos. Sí, los fariseos, los samaritanos, los esenios, los celotas, los nazarenos. Los nazarenos eran, y les llamaban así, porque seguían al nazareno, ¿vale? Es decir, era el nombre que después recibirán nuestros antepasados en la fe.
los cristianos. Pero en aquel momento eran simplemente los nazarenos. Todos creían en la resurrección, excepto los saduceos. Pero ¿cuándo tendría que venir la resurrección de los muertos? Al final de los tiempos, y únicamente al final de los tiempos, cuando todo hubiera terminado. ¿Qué estaban diciendo estos seguidores de Jesús? ¿Que ahora que no se ha acabado el mundo, alguien ha resucitado de entre los muertos? Esto es una herejía. De modo que por estas razones expulsaron a este grupo de los seguidores de Jesús, que durante la vida del grupo, durante la vida de su maestro, era un grupo judío que estaba entroncado en la raíz judía, pero que poco a poco su fe, precisamente su fe en Jesús como el Hijo de Dios, hizo que el resto de grupos judíos los rechazara y no quisieran ya compartir con ellos el lugar de culto, la sinagoga, ¿no? Hubo muchas más cosas, sobre todo un cambio de códigos éticos, un cambio de comportamientos, un cambio en la lectura de las Escrituras que veían que se cumplían en Jesús, un cambio en la interpretación de los textos que los leían solo a partir de Jesús. Y todo esto descolocó al grupo. Otra cuestión todavía más, y es que ese grupo estaba empeñado en que la distinción que el resto de grupos judíos hacía entre varones y mujeres no era legítima. No era posible. No era posible que las mujeres quedaran excluidas de la vida, del culto y de la comunidad. Y este grupo, el de los seguidores de Jesús, estaba comprometido precisamente en esto, en hacer partícipes a las mujeres. Ojalá la Iglesia no olvide esto nunca, ¿no? Hacer partícipes a las mujeres de toda la vida de la comunidad. Y el resto de grupos judíos dijeron, no. Aquí las mujeres se callan, aquí las mujeres llevan la cabeza cubierta, aquí las mujeres no participan en la sinagoga. Y los nazarenos quieren traerlas con ellos a la sinagoga, quieren que con ellos estudien la ley, quieren hacerlas partícipes de la comunidad, quieren que tengan funciones importantes dentro de la comunidad cristiana, como reflejan, por ejemplo, las cartas de San Pablo. De modo que llega un momento en que la comunidad, esto lo refleja sobre todo el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Juan, que están escritos en una confrontación muy grande contra este mundo del resto de grupos judíos, ¿vale? Precisamente por esas cuestiones. Jesús es el Mesías. El Mesías es Jesús de Nazaret, que ha sido crucificado. Recordemos las palabras de San Pablo. Nosotros predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos. ¿Por qué era escándalo para los judíos? Porque he dicho antes, maldito el que cuelga del madero. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Y luego la cuestión en torno a la resurrección de los muertos. De manera que deciden expulsar. Esto tuvo lugar alrededor del año 90, ¿vale? En el sínodo de Jamnia, los rabinos más importantes de aquellas comunidades judías del momento se reunieron precisamente para decidir qué hacer con los nazarenos, qué hacemos con el grupo de los seguidores de Jesús. Porque pensaban que una vez muerto Jesús se había acabado la historia, que una vez muerto Jesús ya habían terminado sus problemas. Probablemente pensaba esto Poncio Pilato, desde luego Caifás, el sumo sacerdote, tal vez los grupos adversarios judíos, resto de confesiones judías contemporáneas a Jesús, fariseos, samaritanos, celotas, esenios, saduceos, desde luego. Y sin embargo vieron que nada se había acabado con la muerte de Jesús. No solamente nada se había acabado, sino que el movimiento tenía cada vez más y más fuerza, ¿no? Y acabaron expulsándolos de la sinagoga, es decir, una especie de excomunión. El resto de grupos judíos separó a los judíos del grupo de Jesús, diciéndoles que ya no podían seguir con ellos. San Mateo escribe entonces en ese momento su Evangelio. Esto es muy importante para comprender lo que dice y cómo lo dice y por qué lo dice. Y por qué estructura el Evangelio del modo en que lo hace. Pensemos, por ejemplo, que era importante para un judío. La Torá, los 5 libros de Moisés. ¿Sabéis en cuántos libros va
a construir, a estructurar el Evangelio? Pues ya lo podemos imaginar. Pensaban que se había terminado la vinculación con el pueblo de Israel, que ellos ya no eran el pueblo de Israel, que ya no pertenecían al pueblo elegido de Dios, que Yahvé no era ya su Dios, que no tenían nada que ver con Moisés, el gran profeta. Nadie podía rogarse de cambiar ni una sola coma de lo que había dicho Moisés. ¿Cómo va a presentar San Mateo a Jesús? ¿Podemos imaginarlo? Pues como nuevo Moisés, ¿vale? Y veremos de qué manera tan importante lo hace. Por ejemplo, en este Evangelio de la Infancia, que tan solo tiene un paralelo, San Lucas es el único, junto con San Mateo, que escribe el anuncio del nacimiento, el nacimiento, la adoración cuando nace y los primeros momentos de su juventud, adolescencia, ¿vale? Y cuando San Mateo cuenta esto, narrando acontecimientos que ni uno solo de los que cuenta San Mateo los cuenta San Lucas, ni uno solo. Y lo contrario, ni uno solo de los que cuenta San Lucas lo cuenta San Mateo. Y qué increíble coincidencia en lo que relatan, que contando cosas distintas y sin embargo coinciden en tantísimas cosas importantes. En el Evangelio según San Mateo, Jesús salva milagrosamente la vida de una matanza ordenada por el rey Herodes, ¿no? Que mueran todos los niños menores de 2 años. Cuando llegan los magos de Oriente a adorar a Jesús, el rey Herodes les dice que cuando vuelvan, que pasen por su casa, ¿no? Y que le digan dónde está, porque él también quiere ir a adorarlo, ¿no? Y el narrador del Evangelio ya avisa que lo que quería en realidad era matarlo. Y como no lo hacen los magos, Herodes manda matar a estos niños inocentes. ¿Qué había pasado cuando nació Moisés en Egipto? Pues que las mujeres israelitas tenían muchos hijos y el pueblo de Israel en Egipto esclavo crecía y crecía y crecía, y el faraón estaba asustado de que llegaran a hacerse un pueblo tan importante que acabaran siendo ellos los esclavos, los egipcios, y no los semitas. ¿Y qué mandó el faraón? Que murieran todos los niños menores de 2 años. Y milagrosamente Moisés, puesto sobre esa canastilla, sobre las aguas del Nilo, escapó a esta matanza ordenada por el mandatario, ¿no? Qué curiosa coincidencia relata, y ya nos vamos a dar cuenta que de curiosas no tienen nada, ni de coincidencias menos, son buscadas por San Mateo para mostrar esto que estamos hablando. San Mateo quería decirles a esa comunidad que había quedado desamparada, que se creía que ya no formaban parte de su fe, que ya no tenían nada que ver con el profeta, con Moisés. Y ocurre que tiene que Moisés huir. ¿Recordáis aquel episodio en que están latigando a un hermano suyo, a un judío también, y con la mala fortuna que al querer separarlo lo empuja, cae por tierra, se pega la cabeza y se mata, ¿no? Y tiene que huir para salvar la vida. Bueno, también Jesús tendrá que huir para salvar su vida, ¿no? A Egipto precisamente. Cuando Moisés regresa de Egipto, se convertirá en el líder de un grupo de 12, de las 12 tribus de Israel, ¿vale? Jesús, cuando vuelva de Egipto, cuando este joven profeta comience a predicar, se va a convertir en el líder de un grupo de 12. Eran muchos más, ya lo hemos visto. Lucas en el capítulo 8, estaban los 12 y todos los discípulos que le seguían y las mujeres que caminaban con ellos y los nombra con sus nombres. Eran muchos más.
pero tenían que ser 12, y no podían ser 11, ni 13. ¿Vale? De modo que también Jesús, al regreso de Egipto, se pone al frente de un grupo de 12. Y del mismo modo que Moisés subió a un monte y estableció con Dios una alianza, y esa alianza quedó sellada con las tablas de la ley, pues también Jesús subirá a un monte, no el Sinaí como Moisés, pero sí el de las bienaventuranzas. Y aquella subida al monte va a quedar también estipulada una alianza con el nuevo grupo, que va a tener una nueva ley, que no es el decálogo, que empieza con esos noes, ¿no? No, 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 sino esas 8 palabras que empiezan en griego Macario y felices, dichosos, bienaventurados. Esa es la nueva ley que comienza. Y del mismo modo que Moisés había establecido aquel pacto en aquella montaña con el pueblo de Israel, estipulado en aquel decálogo, pues vemos este paralelismo asombroso en el Evangelio de la infancia. Y el final que encontramos cuando en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 34, se cuenta la muerte de Moisés, y hay una especie de frase lapidaria: no hubo nunca, ni hay hoy, ni habrá jamás un profeta mayor que Moisés. Y aquel profeta que se arrogue el derecho de cambiar la más mínima yod de la ley, la letra más pequeñita del alfabeto hebreo, en la Biblia se traduce la más mínima coma o acento de la ley, ese profeta será reo de muerte. Bueno, pues estos son los ingredientes que San Mateo pone en su coctelera para escribir este relato, ¿vale? Tratando de recoger todos estos datos que la gente a la que se dirige va a comprender muy bien, y la gente a la que se dirige va a cambiar precisamente el sentimiento que había experimentado de sentirse excluidos de la fe, de sentirse excluidos de la comunidad creyente. Pues por el contrario van a, escuchando el relato de San Mateo, pensar que no solamente Dios no ha acabado con la estirpe del pueblo de Israel, sino que el verdadero y nuevo pueblo de Israel es esta iglesia que sigue a Jesús, este grupo de los creyentes que sigue a Jesús. A partir de ahí se estructuran esos cinco libros que decía, ¿vale? El primero lo tenemos en el capítulo 5, 6 y 7, que es el Sermón de la Montaña. El segundo lo tenemos en el capítulo 10, que es el Sermón de la Misión. El tercero, como os decía, y está en el centro y por lo tanto muy importante, alrededor del cual giran los demás, es el Sermón de las Parábolas. Después tenemos el Sermón de la Iglesia. Y luego tenemos el Sermón escatológico. Sermón, discurso, como queramos llamarlo. Hoy no tenemos tiempo de ver más cosas, pero cada uno de este grupo de capítulos termina exactamente con la misma frase. Exactamente con la misma frase. Una técnica, como digo, de redacción judía para mostrar dónde comienza un libro y dónde termina. Entre sermón y sermón tenemos dos capítulos que hacen un poco de trama narrativa que va contando la historia. El 8 y el 9 aquí,
el 11 y el 12 aquí, el 14 y el 15 aquí, y aquí los dobla, no son 2 sino 4, del 19 al 22, ¿vale? Relatos narrativos. Aquí tenemos solo palabras, sermones, discursos, y aquí la historia que va avanzando, ¿vale? La historia que va avanzando. Y luego un prólogo y un epílogo, capítulo 1 y 2, el prólogo de la historia, que es el Evangelio de la infancia, y por último, los capítulos del 26 al 28, que será el epílogo, que es la historia de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿vale? Bueno, pues lo importante es esta estructura en 5 libros, y sobre todo los sermones, capítulo 5, 6 y 7, Sermón de la Montaña. Recordábamos lo que acabo de decir de Moisés. Y aquel profeta que se arrogue el derecho de cambiar la más mínima yo de la ley, quien se atreva a cambiar una palabra de lo que dijo Moisés, a ese profeta habrá que matarlo. Bueno, pues en el capítulo 5 nos encontramos, los primeros 12 versículos son las bienaventuranzas, ¿vale? Dichosos los pobres, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Unas bienaventuranzas que la primera y la última están ya en presente. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los perseguidos por causa del Evangelio, porque de ellos es ya el reino de los cielos. Todas las demás están en futuro. Dichosos los que tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos los que tienen sed, porque serán todos, ¿vale? Todas las demás, estas cosas no son casuales, evidentemente, ¿no? El evangelista tiene un propósito al hacerlo. Inmediatamente después, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, lo que dice a propósito de eso. Y luego, en el versículo 17 de ese capítulo 5, no he venido a abolir la ley, no he venido a abolir la ley, sino a llevar la ley a su perfección, a llevar la ley hasta sus máximas consecuencias. Y esa palabra es clave para comprender todo lo que viene después. Habéis oído que se dijo, no matarás. Pues yo os digo, aquel que mate a su hermano, aquel que llame imbécil a su hermano, ya ha cometido un homicidio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, aquel que mira a una mujer. Es decir, pensemos las dos perspectivas. La perspectiva judía, el profeta que se arrogue el derecho de cambiar una palabra de lo que dijo Moisés, a ese profeta habrá que matarlo. Habéis oído que se dijo, ¿qué significa? Habéis oído que Moisés dijo, habéis oído que la ley de Dios dice, habéis oído que los mandamientos dicen, habéis oído que Dios dijo. Pues yo os digo. Bueno, hay un libro precioso de un rabino, muy amigo, un rabino alemán, Jacob Neusner, que dedicó su libro, Un rabino dialoga con Jesús, y se lo dedicó a su amigo, también alemán como él, también apasionado por la Biblia como él. Su amigo se llama Joseph Ratzinger. Bueno, pues el rabino le dedicó el libro al Papa Benedicto XVI. Benedicto XVI le dedicó su Jesús de Nazaret a Jacob Neusner, ¿vale? Y este rabino, en ese libro, Un rabino dialoga con Jesús, dice, si yo, en el prólogo, si yo hubiera estado sentado allí esa mañana en el que Jesús empezó con aquel discurso, ¿habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás? Pues yo os digo, dice, en ese mismo momento, pues yo os digo, sin esperar a terminar lo que quería decir, dice, yo me hubiera levantado y me hubiera ido. Dice, eso sí, no hubiera molestado a nadie, no me habría ido con aspavientos, no habría hecho sentir a los demás que estaba absolutamente disconforme con lo que estaba pasando. Es decir, ¿cómo leía
un judío esas palabras? Como una auténtica afrenta, ¿no? ¿Cómo se atreve Jesús a cambiar lo que dijo Moisés? Y como he dicho, el Deuteronomio terminaba diciendo: el que lo haga, quien se atreva a hacerlo, lo mataremos. Bueno, todas estas cosas evidentemente son muy importantes para después comprender lo incomprensible, ¿no? ¿Cómo pudieron crucificar a Jesús, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo pudieron crucificarle, ¿no? Una persona que se había dedicado a los demás. Ya, pero ¿cómo leyeron sus palabras? ¿Y cómo leyeron lo que hizo, ¿no? Evidentemente, por eso decía que el versículo 17 es clave. No he venido a abolir la ley. Y si lo pensamos, evidentemente, cuando Jesús dice: habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Pues yo os digo, ya podéis matar. ¿A qué no dijo esto? No dijo esto. No dijo ya podéis matar. ¿Qué ley estaba cambiando? No solamente no dijo esto, sino que dijo: aquel que llame idiota a su hermano ya ha cometido un homicidio. No he venido a abolir la ley, sino a llevarla a su cumplimiento. Es decir, les estaba diciendo: mirad que hay muchos modos de matar a alguien, muchos más de los que nos pensamos que hay. Matar no consiste simplemente en clavarle un puñal a alguien, o cortarle la cabeza, o prenderle fuego, o ahorcarle, o crucificarle, o hacerlo devorar por las fieras, o descuartizarlo. Es que cuando yo, con mi boca, me invento una historia sobre alguien, también lo estoy matando. Esto les dice Jesús. De modo que evidentemente hay dos modos de leer sus palabras, ¿no? Pero bueno, nos interesa sobre todo la composición del relato. En el capítulo 10 es un sermón sobre la misión, los envía. Los apóstoles son enviados en misión. Dejo para el final el que está en el centro. En los capítulos 16, 17 y 18 es un sermón que habla de la Iglesia y que comienza lo que San Marcos recoge en el capítulo 8. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Simón Pedro se levanta y le dice: pues unos que Juan el Bautista, que ha vuelto a la vida, otros que Elías, que ha resucitado de entre los muertos, otros que el profeta con mayúscula. Y Jesús les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Vale? En ese capítulo 8, versículo 29 del Evangelio según San Marcos, a continuación Jesús le predice a Pedro que el Hijo del Hombre, Jesús, tiene que padecer y será finalmente crucificado. Y Pedro dice: esto no va a pasar, yo estoy aquí para impedir que esto pase, ¿no? Y vuelve a hacer una predicción. Y Pedro de nuevo: esto no pasará mientras yo pueda impedirlo, ¿no? Por tercera vez Jesús predice la pasión y Pedro se niega a aceptar esta muerte del Maestro, ¿no? ¿Y cómo termina ese relato en el capítulo 8, versículo 29 de San Marcos? Apártate de mí, Satanás, le dice Jesús a Simón Pedro. ¿Qué pasa en el capítulo 16? Todo es igual. El escenario, el mismo lugar, Cesarea de Filipo, la misma primera pregunta, ¿quién dice la gente? La misma segunda pregunta, ¿vosotros quién decís que soy yo? Las mismas respuestas, la primera de Pedro, la segunda también: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús en el Evangelio según San Mateo? Ya no es, y esto nos ayuda a darnos cuenta como unas mismas palabras de Jesús, un mismo acontecimiento, en un relato tiene un sentido y en otro relato cobra un sentido diferente dependiendo de lo que el evangelista quiere contar además a su comunidad. ¿Y aquí qué quiere contar además San Mateo a su comunidad? La importancia de la comunidad, la importancia de la Iglesia, la importancia del líder de esa comunidad religiosa. Ese relato, en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, no termina: apártate de mí, Satanás, sino que le dice: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En torno a esta máxima declaración de la importancia de la comunidad y de esta cohesión en torno al líder del grupo, a Pedro, el capítulo también
17 y el capítulo 18, que van a hablar de la ley que impera en la comunidad. Si un hermano te escandaliza, llámalo, trátalo aparte, dile, corrígelo, la corrección fraterna, el perdón. Bueno, luego en el capítulo 23, 24 y 25, el sermón que conocemos con el nombre del sermón escatológico, que termina también con una gran parábola, aquella súper conocida, ¿no? Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Y luego todo al revés, ¿no? Apartaos de mí, malditos. Y todo lo contrario. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, estuve en la cárcel y no vinisteis a verme. Y unos y otros se extrañan, ¿no? Evidentemente, sobre todo los segundos, a los que les ha dicho, apartaos de mí, malditos, ¿no? Los primeros también se extrañan, pero bueno, encantados, ¿no? De que les diga, venid, benditos de mi Padre. Y todo esto tiene mucha relación con el principio. A este evangelio lo llamamos también el evangelio del Emmanuel, ¿no? Precisamente por las primeras palabras que San Mateo recoge al principio del evangelio, capítulo 1, versículo 18. Todo el evangelio de San Mateo, aparte de todo esto, tiene una especie de estribillo que se repite, una especie de canción, ¿vale? Y de la parte de la canción que se repite una y otra vez. Y esa parte de la canción que se repite una y otra vez en este evangelio es: así sucedió, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca del profeta. Y San Mateo va cambiando el profeta, pero siempre el mismo estribillo. Así sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca del profeta Isaías: la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y luego va cambiando. Así sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca del profeta Miqueas: y tú, Belén de Efratá, no eres la menor entre las ciudades de Judá, porque de ti ha de nacer el Mesías, el Salvador. Pero este enigma inicial, la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y le pone por nombre Emmanuel, que significa, dice Mateo, Dios con nosotros. Y al final cierra el círculo. ¿Y dónde está este Dios con nosotros? Pues este Dios con nosotros está en todos esos personajes cuya cara nos suena tanto y no nos gusta mirarla, ¿no? El que tiene hambre, el que tiene sed, el que está en la cárcel, el que está desnudo. Y por eso termina diciendo todas aquellas palabras, como desvelando dónde está este Dios con nosotros, ¿no? Y en el medio de todos estos 5 sermones está el sermón de las parábolas, en donde, con todas las parábolas que cuenta, podéis leerlas en casa, pero estas son el contexto de esta que os decía, del tesoro escondido en el campo y de la perla. Como veis, está en el capítulo 13, en 3 versículos, 44, 45 y 46. Pero que justamente en el resto del capítulo 13 está, pues, prácticamente todas las parábolas, todas las que cuenta San Mateo, que las ha recogido. De modo que un judío expulsado en la sinagoga ya no tenía Torá, ya no tenía sus 5 libros de la ley. Pues Mateo dice: aquí están los 5 libros. Los 5 libros están contenidos en el Evangelio. Son estos 5 sermones que giran alrededor del discurso de la montaña, el discurso de la misión, el discurso de las parábolas, el discurso de la Iglesia, y este sermón escatológico que gira alrededor de cómo tenemos que vivir nuestra vida y cómo tenemos que reconocer a los que hay a nuestro alrededor, ¿no? En esos capítulos intermedios, en donde va contando la historia y enlazando un discurso con otro, ¿vale? Pero, como digo, un relato que tiene que ver sobre todo con las palabras de Jesús, ¿no? El paralelismo que establece con Moisés. No hubo, ni hay, ni habrá jamás. Nadie puede cambiar sus palabras. ¿Y cómo termina San Mateo el Sermón de la Montaña? Porque aquí hay alguien que es más que Moisés. De modo que está haciéndoles ver a aquella comunidad que no solamente no han quedado desamparados, no solamente nadie les ha excomulgado, por decirlo con palabras modernas nuestras, ¿no?, de la fe, sino que por el contrario esta alianza
este pueblo de Israel, esta nueva Torá, este nuevo Evangelio, este nuevo Moisés, esta nueva alianza, este nuevo decálogo, que es un octálogo con esas 8 bienaventuranzas en la versión de Mateo. No olvidemos, y ahí vemos también las diferencias entre unos y otros. San Mateo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lucas: dichosos los pobres, ay de vosotros los ricos. Es decir, estos distintos modos de decir lo mismo, de recordar las palabras de Jesús, pero tratando de saber qué es lo que necesita escuchar también la comunidad a la que se dirige, ¿no? Bueno, aquí en ese capítulo 13, que es el sermón de las parábolas, para tener presente el contexto en el que se enmarca esos 3 brevísimos versículos que nosotros estudiamos hoy, terminaremos puntuales, empieza con la parábola del sembrador, que aquí tiene un protagonismo muy grande, en donde no solamente se cuenta, voy a leer la introducción también. Aquel día salió Jesús de casa, se sentó junto al mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Y ahora San Mateo las lanza todas, una detrás de otra. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó. Termina la parábola, se le acercaron los discípulos y siempre preguntan lo mismo, ¿no? ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¡Pum! Y dices: ¿qué está diciendo, no? ¿Qué está diciendo? Que no entiendo nada. Bueno, pues estos son también esos pasajes desconcertantes de los que hablábamos también la sesión anterior. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón. Y de nuevo, fijaros, así se cumple lo que dice el Señor por boca del profeta Isaías. Les propuso otra parábola: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear, les propuso otra parábola: el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más grande que las hortalizas. Les propuso otra parábola. Bueno, me estoy saltando mucho texto, El reino de los cielos se parece a la levadura de una mujer que amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Y luego empieza a explicar algunas de esas parábolas. Luego les dijo a la gente, le dejó la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Y él les contestó: el que siembra la buena semilla, ¿vale? Y aquí nos encontramos con algo que hace Mateo y no hacen los demás. Va haciendo una especie de alegoría, viendo cada elemento lo que es, ¿no? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo es el que siembra. Bueno. Y ahora viene nuestra parábola. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder. Y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y lo compra. De modo que dos parábolas gemelas, dicen lo mismo, con ideas totalmente distintas, pero que tienen unos elementos en común que son muy importantes. Bueno, ahí sí que creo que no oí nada. No lo veo aquí yo. Bueno, ahí os he puesto que es de formas muy distintas, pero evidentemente se trata de una doble parábola
que tiene lo mismo, en donde el elemento común es la alegría inmensa que uno tiene por haber encontrado algo absolutamente magnífico, ¿no? Que no se esperaba. Bueno, aquí también vemos que hay una diferencia entre uno y otro, porque uno se lo encuentra de repente, el otro llevaba toda la vida buscando, ¿vale? Esto va a ser también importante tenerlo presente. Este modo de hablar con dos parábolas que terminan un discurso, y aquí hemos visto que al principio pues el texto es muy largo, y esta tampoco es la última parábola, porque después de esta estará el reino de los cielos, se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces, cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Bueno, de modo que decíamos que a una parábola podemos hacerle decir muchas cosas, pero lo importante es que el contexto, lo que tiene delante y lo que tiene detrás, y sobre todo la estructura del Evangelio, lo que el evangelista quiere contar, la historia que quiere contar y cómo quiere contarla para mostrar lo que Jesús ha supuesto para sus vidas, para mostrar cómo Jesús ha cambiado el corazón de este hombre, en este caso Leví, el publicano, que la tradición cristiana identifica con este Mateo que encabeza el evangelio encontrado en Antioquía de Siria, ¿no? Un modo de inculcar a los oyentes, ¿no? Está al final del discurso, casi como les deja dos historias para que vayan pensando. Recordemos la estructura. El reino de los cielos parece un tesoro escondido en el campo, el que lo encuentra lo vuelve a esconder, lleno de alegría, vende todo lo que tiene y compra el campo, ¿vale? Y luego, el reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, vende todo lo que tiene y compra el campo. Como digo, ¿qué tienen en común? Pues evidentemente el valor inconmensurable de lo encontrado, hasta el punto de que nada de lo que tengo es más importante que lo que acabo de encontrar. Y como nada de lo que tengo es más importante, nada de lo que soy es más importante que lo que acabo de encontrar, lo vendo todo para quedarme con esto. Recordemos que todas estas historias están hablando del reino de Dios y están hablando de Jesús como el Dios que va a reinar dentro de ti, ¿no? En la segunda parábola lo mismo. Se parece también a un comerciante de perlas finas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el primero, un jornalero que está trabajando el campo, y un comerciante de perlas finas? Pues un jornalero que está trabajando el campo, resulta que inesperadamente, cavando para plantar estas patatas, se ha encontrado con este inmenso tesoro que no podía imaginar que se iba a encontrar. ¿Pero qué pasa con un comerciante de perlas finas? Pues evidentemente el trabajo de este hombre no es inesperado, ni es casual. Este hombre ha pasado toda su vida buscando la perla que quiere encontrar. De modo que en esta historia nos habla de este reino de Dios que para unos nos lo encontramos inesperadamente, como un regalo, como algo que nos llena de alegría y encontramos su inmenso valor, pero que no podíamos ni imaginar que lo íbamos a encontrar. Pero para otros, en cambio, el reino de Dios no llega de esta manera, sino que llega después de una búsqueda constante en tu vida, repetida, queriendo encontrar esa perla y solo esa, porque sé que tiene un valor infinito. Es decir, dos historias que quieren poner de relieve que este reino de Dios que se encuentra y que llega a tu vida como una perla inmensamente valiosa o como un tesoro escondido, que te hacen abandonar todo lo que hasta ese momento has sido, todo lo que hasta ese momento has tenido, todo lo que tal vez hasta ese momento has creído, para quedarte con lo que acabas de encontrar. Bueno, pues se trata, esos dos hombres, os pongo ahí
muy distintos, el jornalero que trabaja el campo, que no le pertenece, me pasa igual. Pero no penséis, muy malo, ahora lo enchufa y estamos aquí otra hora. No, termino enseguida. Bueno, lo importante en esa brevedad, ¿vale? Lo importante en esa brevedad es, como digo, esa posibilidad de encontrar algo inmensamente valioso. Ahí os pongo como en los dos casos nos encontramos pues con algo que sería muy semejante a el reino de los cielos. Se parece a un tesoro escondido, ni es un tesoro escondido, sino... Es decir, esta parábola no empieza como todas las demás. El reino de los cielos se parece a una mujer que amasa. El reino de los cielos se parece a un sembrador que salió con su semilla. No. Esta parábola comienza con: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo, el que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría. El reino de los cielos se parece también a un comerciante, es decir, hay que sacrificar todo lo demás, ¿no? La entrega, la renuncia a las posesiones, la disposición total a darse a esto que uno acaba de encontrar, ¿no? Dejarse llevar por este relato que nos abre a un mundo diferente, el que cuenta el evangelista, y que leemos ahí: el que pierda su vida por mí la encontrará. Y son estas paradojas que le gustan a San Mateo, hablándonos de cosas desconcertantes para hacernos pensar, ¿no? Con una especie de contrarios. El que pierda su vida por mí, la encontrará. El que se niegue a sí mismo, se encontrará. Bueno, el reinado de Dios, el reinado de los cielos, es algo tangible, por eso está hablando de dos realidades cercanas, tanto para el jornalero como para el comerciante de las perlas. ¿Y por qué Jesús cuenta esta historia? Pues probablemente en ella hay mucho de lo que Jesús ha vivido en su propia vida, ¿no? Sobre todo la decisión fundamental de su vida, lo veremos en la sesión próxima, porque tal vez el que mejor refleja esto no es San Mateo sino San Lucas. Ya veremos este momento. Hay una palabra griega, se llama kairos, no sé si hablamos de ella el día pasado, sí. Esa palabra griega que es el momento oportuno, lo traducimos así, el momento oportuno. Hay dos modos distintos de hablar del tiempo: cronos, que es el tiempo cronológico, ¿no?, del cronómetro, el tiempo que pasa, y el kairos, que es el tiempo de Dios, el tiempo de cuando Dios pasa por tu vida, ¿no? San Lucas habla en esos términos y, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 51, de una forma muy plástica, lo veremos en la próxima sesión, dice: y endureciendo su rostro y mirando hacia Jerusalén, tomó la firme resolución de subir a la ciudad santa, sabiendo que lo iban a matar. Pero tomó esa decisión de seguir adelante en lo que había emprendido. Y yo creo que estas parábolas nos cuentan un poco esto, estas decisiones que los evangelistas vieron en su maestro cuando les contaba estas historias, ¿no? El tener que tomar esta decisión hoy sobre lo que Dios me propone, ¿no? No vive para sí mismo, sino total y exclusivamente para Dios, en un reino que se está haciendo presente y que lo cuenta con estas historias cotidianas, ¿no? Por eso decía que es tan urgente recuperar este lenguaje y este modo de contar a Dios, ¿no?, en la catequesis. Lo decisivo es la opción fundamental por Dios, y todo lo demás, pues,
bueno, son otras cuestiones que no tienen la misma importancia ni el mismo valor. No solamente eso, sino que lo que acabas de encontrar pone en jaque por completo lo que soy, lo que creo, lo que digo y lo que tengo. Y tengo que venderlo todo para quedarme con lo que acabo de encontrar. Por eso es una historia tan breve, para dejar desconcertado en primer lugar al que la está escuchando, y después breve para recordarla y breve para enlazar esos 3 puntos importantes, ¿no? La alegría inmensa, el darme cuenta de que esto tiene mucho más valor de lo que yo tengo y de lo que yo soy, y que tengo que hacer lo que sea por conseguirlo, ¿vale? Y por lo tanto, una entrega total y hasta el final. El reino tiene lugar ya, ahora. ¿Dónde? Donde las personas creen en el Evangelio. Y es entonces donde ese reino se hace presente, ya. ¿Vale? Por eso hablaban también en los términos en los que lo hacían. Por su fascinación dejan que su vida cambie. ¿Vale? Y esto es tal vez lo más complicado. Dejar que mi vida cambie. Así es que vámonos a casa a pensar. Muy bien. Bueno, nos vemos el próximo mes, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.